El 11S fue un acontecimiento que cambió la historia y la geopolítica mundial, pero también cambió la sociedad a nivel cultural. Después del 11S, el cine de terror se volvió más violento, más pesimista y más catastrofista que nunca. Después de un día que lo cambió todo, el cine de terror ya no era territorio de final girls, adolescentes salidos y asesinos en serie, sino de guerras sangrientas, epidemias zombies y muertes en masa. En este vídeo os voy a contar cómo cambió el 11S el cine de terror y cómo un día en particular despertó miedos y ansiedades nunca vistas antes. Por lo general, cuando ocurre una tragedia global, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial o el COVID, la ficción que representa estos eventos no triunfa hasta un tiempo después. El cine es por lo general escapista, nos ayuda a evadirnos de nuestra realidad y por eso muchas veces la sociedad necesita recuperarse del trauma antes de disfrutar de películas y series que lo representen. Después del 11S, muchos críticos afirmaban que el cine de terror había muerto para siempre. La experiencia de muchos ciudadanos americanos durante el 11S había sido que era como si estuvieran dentro de una película de terror y lo normal hubiera sido que después de aquello no hubieran querido ver nada ni remotamente parecido a aquella catástrofe. ¿Cómo iban los ciudadanos americanos a disfrutar del cine de terror si ya habían vivido el verdadero terror en sus propias carnes? Pues los críticos se equivocaban. El número de películas de terror no solo aumentó después del 11S, sino que además se volvieron más oscuras, más perturbadoras y más violentas. El cine de terror durante los años 90 había estado bastante de capa caída. La mayor parte de películas que se estrenaban repetían clichés del género sin aportar mucho más. En ellas frecuentaban los adolescentes privilegiados, los monstruos repetitivos y las situaciones predecibles. Quítate, eso lo usaban en las películas de terror de los 90. Oh, bueno, ¿de qué película es esta escena? ¿Muere animadora? ¿Muere? Sé lo que dices, El último verano, Jason 10 y bueno, Scream, literalmente una parodia que se reía de que el cine de terror era cada vez más predecible. Es verdad que había películas como El sexto sentido que intentaban alejarse de eso y mostrar un cine de terror más introspectivo y personal. O por ejemplo, The Blair Witch Project, que imita el falso documental, o el Cinéma Vérité en francés, intentando alejarse de las narrativas típicas del cine de terror. Pero estos son dos ejemplos que se llevan el cine de terror a lo personal, ignorando temas sociales o políticos. Y es que el debate público y político en los Estados Unidos de los años 90 no iba más allá de la fidelidad marital del presidente. Pero a partir del 11S empezó un panorama social y político en el que los medios de comunicación y el gobierno difundieron la idea de que los pilares de la sociedad estadounidense y la propia existencia del país estaban en peligro. Se vendía el discurso de lucha por la libertad, estableciendo un panorama en el que cada gobierno y cada individuo tenía que elegir un bando, estar con el gobierno o con los terroristas. No había punto medio. Así que criticar cualquier medida del gobierno significaba estar en contra del país y por lo tanto de la libertad. Cualquier broma hacia el presidente Bush era visto desde aquel momento como algo inaceptable. Susan Sarandon hizo un discurso en los Oscar en favor de la paz y los medios la condenaron por ello. Y luego que la cancelación es algo de nuestros días. El gobierno podía pinchar los teléfonos privados de cualquier ciudadano y tratar a los inmigrantes por medio de políticas racistas y no pasaba nada. Y criticar esto lo más mínimo era un suicidio para la carrera de cualquiera. En un contexto en el que uno no podía hablar abiertamente del terror que sentía en su día a día, el cine de terror se convirtió en un espacio en el que criticar el panorama político. Inventando universos paralelos con reglas paranormales, el cine de terror se podía permitir criticar la sociedad occidental de maneras subliminales y metafóricas sin ser tachado de antiamericano
por ello. En la saga de Saw, la tortura y la vigilancia son mecanismos de poder que se refuerzan mutuamente. En una sociedad en la que el derecho a la privacidad se ha perdido, esta es una crítica muy poderosa. Saw se pregunta si Estados Unidos se ha convertido en una nación de torturadores. Al contrario, hay películas reaccionarias que defienden el discurso mainstream. En el remake de Las colinas tienen ojos, el protagonista literalmente mata a uno de los mutantes con una bandera americana. Y en la segunda película, las víctimas son literalmente unos soldados que se están entrenando para combatir en Oriente Medio. El hecho de que los enemigos sean mutantes primitivos caníbales hace que en ningún momento las audiencias americanas se cuestionen si está bien asesinarlos indiscriminadamente. Y es que el cine de terror después del 11S no tiene una fórmula determinada. Hay diferentes películas que exploran diferentes temas. Sin embargo, sí que hay muchas cosas que se repiten de unas a otras. Una de ellas es el pesimismo generalizado. Antes del 11S, el heroísmo, la valentía, la amistad, el amor, eran todo cualidades humanas que podían derrotar al monstruo. Después del 11S reinan el nihilismo y la desesperación. Rara vez hay lugar a la esperanza. La mayor parte de personajes, si no todos, mueren. No hay una derrota del monstruo y una vuelta al status quo. Después del 11S no hay vuelta atrás. Las víctimas del 11S murieron de manera inesperada. El ataque no iba dirigido a ellos personalmente, pero aún así fueron los que sufrieron las consecuencias. En el cine de terror de los 90 morían los que bebían, se drogaban o mantenían relaciones sexuales, pero en el cine de terror después del 11S las víctimas mueren de manera anónima y random. En películas como The Strangers o Funny Games, los protagonistas son torturados por el único motivo de que estaban en casa ese día. También está la saga de Destino Final, que muestra la ansiedad de morir haciendo actividades del día a día simplemente porque el destino lo quiere así. No es suficiente con que los protagonistas mueran, sino que además mueren de maneras extremadamente violentas y horribles. Las películas de terror después del 11S intentan entender qué siente uno al ser la víctima de violencia indiscriminada, en un intento de domesticar la experiencia del terrorismo. También se pusieron muy de moda los pseudodocumentales. El 11S fue el evento más mediatizado de la historia. Imágenes de los sucesos aparecieron en las televisiones durante meses. Y la mayor parte de imágenes que se tenían estaban fragmentadas. Venían de diferentes cámaras, estaban grabadas por manos temblorosas, por gente corriendo. Y este formato se puso de moda en el cine de terror también. Además, la gente era muy consciente de que el gobierno les estaba ocultando información. Así que las películas de cámara en mano en las que se supone que te contaban lo que los grandes medios te estaban ocultando se volvieron especialmente atractivas. Por ejemplo, en la película Cloverfield vemos a unos amigos que están celebrando una fiesta y de repente un monstruo gigante ataca Nueva York. Y lo que vemos en la película se supone que es el metraje grabado con una videocámara personal de uno de los amigos que ha sido recuperado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. O la película española REC, que cuenta cómo dos periodistas están filmando un documental en el centro de Barcelona y se quedan atrapados durante un brote zombie. Después del 11S hubo un resurgir de películas de epidemias zombie. 28 días después, Dawn of the Dead, Son of the Dead, Zombieland, de invasiones extraterrestres, Señales, The Mist, Cloverfield y de apocalipsis en general. Lo que decíamos antes con Las colinas tienen ojos. En el momento en el que haces al enemigo un alien, un zombie no pensante o simplemente un monstruo diferente a nosotros, ya los americanos se vuelven automáticamente los buenos y su violencia está justificada. Antes del 11S, estos escenarios eran mucho más individuales. Un grupo de amigos
se encuentran con un zombie, una tripulación en el espacio es atacada por un alien, pero después del 11S estos ataques son enmarcados como crisis globales, como guerras en las que hay que luchar contra el enemigo. El remake de Spielberg de La Guerra de los Mundos refleja el miedo a una invasión extranjera. En esta película, un avión literalmente choca contra la casa del protagonista, lo que recuerda inmediatamente al 11S. Algo que cambia con respecto a la película de los años 50 es que en el remake de 2005 las armas de los aliens están enterradas bajo nuestras ciudades. Como en el 11S, aquellos que van a atacar Estados Unidos están ya dentro de la sociedad americana. La Guerra de los Mundos, como también Skyline o Cloverfield, muestran escenas de los edificios de Manhattan literalmente derrumbándose, lo que recuerda visualmente al derrumbe de las Torres Gemelas. Y Soy Leyenda muestra las calles de Manhattan completamente vacías, como si fuera una ciudad fantasma, exactamente igual que ocurre en las imágenes de Manhattan durante la tarde del 11S. También hay temas que perdieron importancia después del 11S. La sexualidad y el género siempre han estado muy ligados al cine de terror. Sin embargo, después del 11S ya no eran temas centrales. Cuando un edificio se desmorona o un avión choca, no importa el género, la sexualidad o la relación que uno tiene con su padre. Todos mueren. La influencia del 11S hizo que el cine de terror cambiara sus propios clichés. De repente, incluso las Final Girls morían al final de la película, como ocurre en estos ejemplos. Os los he puesto muy rápido porque tampoco quiero destriparos literalmente quién muere, pero si queréis saber qué películas son, retroceded y pausad el vídeo. Y a ver, esto no quiere decir ni mucho menos que en las películas después del 11S hubiera igualdad de género. Totalmente al contrario, los hombres eran héroes activos y las mujeres eran o víctimas pasivas o viudas en luto. Los medios de comunicación difundieron la idea de que el feminismo ya no era necesario y en los peores casos de que era incluso culpable de los acontecimientos del 11S por difundir la feminización de los hombres, el multiculturalismo y por estar en contra de los valores tradicionales. Quizá los ataques no hicieron una diferenciación en cuestión de género en sus víctimas. Sin embargo, los medios de comunicación que interpretaron esos ataques sí fueron bastante sexistas. En este vídeo hemos hablado del contexto norteamericano sobre todo, y a ver, creo que es normal porque es el país en el que los sucesos ocurrieron y además es uno de los mayores productores de cine. Sin embargo, en un mundo global, el 11S tuvo repercusiones en todo el mundo. Otros países sufrieron también ataques terroristas y creo que son miedos y ansiedades que fuimos desarrollando de manera global también. Y bueno, está claro también que los efectos no se notaron solo en el cine de terror. Películas como Zoolander o Spider-Man borraron sus imágenes de las Torres Gemelas para no ahondar en el dolor de los espectadores. Pero la manera en la que afectó al cine de terror me parece especialmente relevante. El 11S fue un ataque terrorista diseñado para demostrar que Occidente y sus aliados eran vulnerables. El objetivo del cine de terror es causar terror y el objetivo de los ataques terroristas es causar terror también. El 11S está formado por los ataques que ocurrieron ese día y también por lo que vino después. Fue un daño literal hacia las personas que murieron ese día, pero también un daño cultural hacia la sociedad, un ataque simbólico. El cine de terror puede manejar muy bien esta dualidad porque el monstruo ataca literalmente a los personajes de la película, pero al mismo tiempo representa una serie de miedos sociales. En definitiva, el cine de terror fue una manera de asimilar y explicar el trauma que estaba viviendo el país en aquel momento y también el resto del mundo. Algunas películas intentaron explotar y lucrarse del dolor, otras simplemente intentaban investigar qué es lo que habían sentido las víctimas. Algunas representaban una visión más belicista, sexista y pro valores americanos, mientras que otras criticaban la corrupción del gobierno y la situación en la que estaba el país en aquel momento. Y había películas que incluso hacían todo a la vez. Lo que está claro es que el cine de terror cambió para siempre después del 11S. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Si es así, darle me gusta, suscribiros
chicos, comentadme, ¿vosotros notáis algún cambio en el cine de terror de aquellos años? Y bueno, que yo lo que deseo para el cine de terror es la paz mundial. Que quiero la paz en el mundo.